Estamos muy contentos de recibir este taller de agosto con nuestra maestra, nuestra profesora invitada, Lisania Martínez. Es un honor para nosotros y nosotras el poder también participar en esta clase de manera sincrónica, asincrónica, acompañar lecturas, acompañar tareas, estar en trabajo comunitario, personal. Y bueno, el tema, el título de este taller es Teologías y hermenéuticas decoloniales, contextuales, provisionales, contemporáneas en cuanto al sur global refiere. Y bueno, Lisa, este es todo tuyo el espacio. Muchas gracias por aceptar la compañía, el asesoramiento, eh, el profesorado. Y bueno, todo el tiempo es tuyo. Adelante. Muchas gracias, qué emoción. Vamos directo a lo que se está proyectando en pantalla. Está en Zoom, pero si la alejamos un poco vamos a ver tabuladas las 4 sesiones. Ahorita las volvemos a ampliar para leerlas, pero estas imágenes las podemos compartir. Em, las 4 sesiones tienen su título y le hemos añadido una frase clave para que lo trabajemos como un ciclo, como un proceso, porque desde el momento en el que estamos diciendo psicoteologías, la salud mental, el quehacer médico, eh, multiprofesional, este, interviene, ¿no? Entonces, desde ese momento, desde que estamos hablando de la psicoteología, eh, vamos a tratar de ver esto como un proceso de sanidad mientras hacemos teología. La primera sesión se llama el giro de colonial, diagnóstico y profecía desde las heridas del mundo, y nuestra frase clave que está ahí en rojo es ver la herida. Luego en la segunda sesión, en la que está en amarillo, va a ser hermenéuticas situadas, claves para una lectura contextual y liberadora de la Biblia. Hoy no nos vamos a centrar en el texto. Y la frase es leer la herida, ver la herida, leer la herida. Y la tercera va a ser encarnar la herida, con el título Teologías desde los cuerpos y las fronteras, matriz, identidad, género y subjetividades en movimiento. Eso es encarnar la herida. Ya la vimos, ya la leímos, ya la encarnamos, y en la sesión 4, con el título Hacia una liberación plena e integral, espiritualidades públicas y esperanza en clave de colonial. Después de ver, leer y encarnar la herida, vamos a fomentar la sanidad en comunidad. Eh, eh, no, al final de la hoja está la línea de proceso terapéutico profético en el hecho de ver, leer, encarnar y sanar. Ese sería nuestro ciclo, sería nuestro proceso. Um, es hermoso que sea un proceso terapéutico profético, y como lo estamos mencionando, es importante que primero establezcamos la labor profética a la que nos vamos a referir si la mencionamos en estas 4 sesiones. La labor profética, hablando de la teología, de la hermenéutica decolonial, no implica adivinación, no implica que es el favorito de Dios el profeta y entonces eh, Dios le dicta, Dios le da la exclusiva, y es uno para o adivinar los tiempos o para ser el único al que Dios le habla, y entonces es más bien vocero que profeta, ¿no? La labor profética en los textos que tenemos en la Biblia, la labor profética es mirar, analizar, leer el contexto, y a partir de leer el contexto, darnos cuenta de para dónde va todo, ¿no? El profeta miraba cómo el pueblo estaba coqueteando con la idea del sistema político que los estaba invadiendo, y el profeta veía y decía, si no destorcemos el camino, para acá vamos.
Pero si destorciéramos el camino, entonces Dios enviará, entonces Dios, y eso no es un asunto adivinatorio. La labor terapéutico-profética entonces tiene que ver con saber leer los tiempos y de hecho, por eso tenemos aquí en lo que está proyectado, no hay vida plena sin sanar las heridas que nos dejó la colonia en la mente, el cuerpo, la fe y la calle. Por favor, visualiza cómo podrías hacer un ejemplo propio, personal. No tienes que compartirlo, pero si viene algo que dices, esto lo tengo que decir, pueden hacerlo. ¿Cómo podemos ejemplificar esto de las heridas que nos dejó la colonia en la mente, las heridas que la colonización nos dejó en el cuerpo, las heridas que la colonización, que la invasión nos dejó en la fe y las heridas que la colonia nos dejó en la calle? ¿Qué podrías decir? ¿Qué viene a tu mente? Que, por ejemplo, tú digas, heridas en la mente, como dependiendo del tono de piel, no sé. ¿Qué heridas nos dejó la colonización en el cuerpo? Tenemos la historia en nuestro ADN de las violaciones, ¿no? De los invasores a las personas vulnerables, a donde llegaban. ¿Qué herida nos ha dejado en la fe? Eh, ¿Podrías dar algún ejemplo de cualquiera de esas? O una de cada una, si nos dejas con el ojo cuadrado, excelente. Eh, ¿Algún ejemplo? ¿Qué heridas dejó la colonia en alguna de esas áreas de nuestra vida? Como cultura, como humanidad, el proceso de colonizar. No alcanzo a Creo ver las que manitas, pero interrumpe, sí. ujú, en el espacio, maestra, me es, lo he platicado lo mejor que he podido, tanto en espacios privados, públicos, que la idea de un Dios castigador y todo perfecto, que de manera, no sé si tan inconsciente, también pide, quizá, o me imagino que pide, mm, un trayecto y una andanza donde solo cabe quizá, o más bien dicho, entra de manera mucho más mm, íntima o vinculada si no hay, si no hay mancha, ¿no? Si no hay negritud, si no hay chinos, si no hay mugre, si no hay sociedad, si no hay humus, si no Ujú, se siente, si se siente todo muy blanco, no ujú, solo en el sentido de la piel, sino también de la pulcritud y la limpieza que no son parte de la calle, ¿no? Que no son parte del jardín, de la plaza, que no tienen solo que ver con manos desinfectadas, ujú, sino, sino también con un cuerpo, con una corporeidad que suda, que llora, que viene cansada, que se aflige, que en ocasiones no tiene todas las respuestas, que no sabe quizá cómo responder desde donde le dijeron que respondiera, en mi caso, lo digo de manera muy personal. Y a veces escucho estas situaciones y tengo también que moderarme para no infringir daño también, ¿no? En la banda tan amorosa y tan linda que me abre su casa, su corazón. Respetar su creencia, su forma de creer, su forma de entender y entonces guardar silencio, ¿verdad? ujú, Callarme y decir, voy a entrar con mucho respeto, con mucho cuidado,
pero sigo pensando desde adentro, ¿verdad? Que esto no me adoctrine, que no me domine, que no me haga Mm, sentir menos, ¿no? Que no me... no, Ajá. Más o menos, perdón. no, asombroso, porque a medida que te voy escuchando, puedo ir nombrando, aquí está una herida en la mente, aquí está una herida en el cuerpo, aquí está una herida que dejó la colonización en la fe, y aquí una que dejó en la calle. Hablando de la calle, hablemos de la vida real, cuando decimos la calle. No estamos hablando del pavimento, aunque hay mucha hermenéutica que hacer del pavimentado de nuestras calles, ¿no? Pero con la calle vamos a referirnos a la vida real, ¿no? Una herida en la vida real. Y pasaste por todas con tu relato hilado. Ahora, si pudiéramos clasificar y pueden simplemente abrir el micrófono y responder al momento, aunque los digamos a la vez, si gustan abrir el micrófono, si se puede. Los virus y las bacterias que trajeron de Europa y que provocaron epidemias y mataron tanta gente, ¿es una herida de la colonización en dónde? De esto que se está proyectando aquí. en el cuerpo. El cuerpo, exacto, exacto. El hecho de que nuestras culturas prehispánicas tuvieran una visión tan saludable del género, de los géneros, eh, y que con Biblia en mano vinieran a decir, la mujer que me diste, eh, el pecado, la seducción, es una herida de la colonización en dónde. Mente, cuerpo, feo, la calle. No tengo el Abarca chat más aquí. de un área, el cuerpo, la fe, Ah, la en la fe. mente. Gracias. Sí, debo tener el chat activo también porque luego ahí están las respuestas. Sí, en la fe, la imposición y la violencia. En la fe. La psicología, avanzamos con la proyección. La psicología dice cómo nos duele y la teología dice cómo esperamos de forma activa, ¿no? Cómo mientras esperamos la justicia, mientras esperamos un porvenir más saludable, mientras aguardamos por la redención, por todo, cómo vivimos mientras, ¿no? Mientras el Señor tarda, cómo lo vivimos. Así que esta combinación es muy útil, hacer análisis psicológicos y teológicos, hacer discursos desde ese punto, porque la religión, hablando de colonización, hablando de nuestra historia, la religión nos llegó con violencia. La religión nos llegó con invasión, nos llegó con asesinato, la religión nos llegó con sangre, con imposición. Y si queremos hacer psicoteologías para la vida plena, haciendo hermenéuticas decoloniales, públicas en las que cabe todo mundo, contemporáneas que hagan sentido a nuestra realidad, a nuestra calle, y contextuales. No podemos sacar de la introducción al tema estar conscientes de que la religión, que la fe nos llegó con violencia, con sangre. Y eso es muy importante tenerlo presente. Vamos a la siguiente proyección. Ese sí puede estar completa la imagen. El marco del título no nos permite empezar con teoría. Es diagnóstico y profecía desde las heridas del mundo. No podemos empezar por nombrar teólogos, no podemos empezar por desglosar términos, no podemos empezar desde la teoría, desde la academia, aunque la academia le dé estructura al discurso, estructura y distribución, proyección. Pero no podemos empezar desde la teoría.
que llamaríamos la hermenéutica tradicional. Hay que empezar con el dolor. Aquí es donde la teología, la hermenéutica bíblica conoce a la psicología. Hay que partir del dolor, hay que empezar de la historia. Hay que partir de contar la historia del pueblo, la historia de la persona, del individuo, la historia de la especie, la historia de la experiencia vivida, del duelo atravesando, hay que partir de la experiencia humana, porque nosotros somos nosotros quienes hacemos teología para nosotros, quienes hacemos el discurso de, de, de cómo entendemos que Dios camina con nosotros, teos y logos, el discurso sobre Dios. ¿Quién decimos nosotros que es Dios? Como pregunta Jesús a sus discípulos. Pues estos dicen que eres esto, aquellos dicen que eres la panacea del mundo, aquellos dicen que eres un charlatán, y los otros dicen ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿No? Desde ahí, esta no es una invención moderna. Desde ahí, desde esa invitación a leer y a releer las escrituras, a leer y a releer el contexto, a partir del contexto y no del ambiente académico. Desde entonces, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Partimos del principio de que la conquista no fue solo territorial, fue psicológica y fue espiritual, y que prevalece. Así que les quiero presentar en esta imagen antes de la imagen que vamos a proyectar, pregunta para que escriban por favor en el chat para poderla leer, en caso de que sí puedan escribir, si no, pues activan su micrófono, pero si pudiera estar en el chat, porque parte del proceso terapéutico es la escritura. Mm. Quieras que no, pero terapeuta que se respete te manda a escribir la historia de tu vida y te manda a listar. Pero entonces, si pudieran escribirlo en el chat, por lo menos teclearlo, o en el papel y en papel si tienes a la mano y luego leerlo al micrófono. La pregunta que está aquí, ¿qué parte de mi forma de creer, de sentirme culpable, de ver mi cuerpo, fue colonizada? ¿Podrías hacer una respuesta por cada uno de los rubros ahí mencionado? ¿Qué parte de mi forma de creer fue colonizada? ¿Podría identificar algo en mis creencias, en mi visión del mundo? ¿Podría identificar hoy por hoy algo de mi forma de creer que fue colonizada? Que yo digo, esto no. Esto viene de la colonia, esto viene de la invasión, esto viene de este. ¿Qué parte de sentirme culpable? Cuando me siento culpable, ¿qué discursos mentales, qué voces intrusivas o qué expresiones, qué frases que recuerdas de familiares viene de la colonización? ¿Qué parte de ver mi cuerpo fue colonizada? Puede ser una respuesta personal y reservártelas. Las respuestas para que te la hagas, o sea, te la des a ti misma. Y las que puedan ser públicas, las que pueda compartir, entonces en el chat. Pregunta para el café porque eso es de reflexionar, ¿no? Y de decir, ay, pues así las cosas. Ey, ajá, no es para responder ahorita con términos ni nada. ¿Podrías identificar algo?
Su micrófono está cerrado, profesora. Gracias. Ay, bautizo de la primera sesión. Efectivamente es colonización. No es discurso, no es palabra con P mayúscula, no es palabra de Dios. El darle a lo masculino la autoridad para liderar, sobre todo en el ambiente religioso. Hay una visión eurocéntrica del sentido de belleza, de la espiritualidad y del conocimiento. Eso es sí. Lo que mencionemos aquí como eurocéntrico, estamos hablando de la colonización. Estamos dándole términos para debatir amablemente y no tirarnos del chongo ni para herir susceptibilidades, pero efectivamente en estas sesiones no vamos a poder evitar hablar de toda la agresión, de toda la invasión, de todo el saqueo. Quizá eso ya no está sucediendo, pero persevera a partir de lo eurocéntrico, lo que nombramos como eurocéntrico aquí, y viene de violencia, de imposición. Aunque hoy podamos usar términos que abarquen más y que puedan mantener el discurso, el debate en orden. El sentimiento de inferioridad ante otra cultura u otros rasgos físicos. Dios mío. Sí, cada uno de los que han mencionado aquí está relacionado con tres colonialidades que quiero presentarles. No son las únicas, pero es con las que vale la pena, son de las más, son de las principales en debate, de las que debes saber para aprobar el examen, de las que necesitamos para decolonizar. Son colonizantes nuestra tradición cristiana toda, así es. El sentido de raza también, el cuerpo, sí, la gordofobia, este, eh, efectivamente, cómo vemos el cuerpo, eh, cómo lo convertimos en recurso para explotar, viene de colonizar. Y pueden decir, ay, eso lo hacemos en la iglesia, también tan exagerada que explotando los cuerpos y la gente. Oigan, en la iglesia en la que yo crecí, y estoy hablando de iglesia a nivel nacional porque trabajamos en todas las iglesias de la organización, así que en la iglesia de mi infancia nunca pienso en una sola congregación. En la iglesia de mi infancia, una de las frases más protegidas era: no se le dice que no a las cosas de Dios, ¿no? Así que si ya te votaron para presidente de la Junta de Oficiales, para anciano, para que des los talleres de todo septiembre de la femenil, para que te encargues de los niños durante este trimestre y no puedas decir que no, porque a las cosas de Dios nunca se les dice que no, ¿no? Y gratis, ¿no? Mm. Entonces, estamos o no explotando, entonces. Y eso es colonizar. Y es que sí, o sea, estamos preguntando por hacer la reflexión, por dar ejemplos, por aplicarlo en nuestra vida personal, cada quien mirando hacia adentro, no mirando lo de los demás, pero ya lo establecimos. Fíjense cómo tenemos que volver a ese principio. No podemos hablar de este tema sin establecer la religión, la fe de hoy día, con todo lo que haya evolucionado, avanzado, cambiado, transformado, lo que sea. Nació aquí lo que hoy se profesa, eh, y de lo que nos concierne, porque no vamos a hablar de religiones que no profesamos, no vamos a hablar de lo que no sabemos, ¿no? Entonces, no es porque solo en el cristianismo se haga teología, no es porque eso sigue siendo convertirnos en lo que tanto atacamos. Se trata más bien estamos hablando de cristianismo no porque solamente los cristianos hacemos teología, sino porque es lo que somos, es lo que viene en nuestra historia de vida, es lo que hemos experimentado de primera mano y es de lo que podemos hablar desde nuestra propia experiencia. Eh, eh, pero nos llegó la religión cristiana, nos llegó con sangre, con violencia, entonces todo, como dice Cari,
la estructura de la iglesia, todo viene de colonización y no solamente después de Estados Unidos, ajá, como que nos retachó el cristianismo igual, aunque ya no se llamaran conquistadores, se llamaban misioneros, igual bebés. Las iglesias más antiguas son réplicas, los templos más antiguos de nuestros estados coloniales y orgullosos de nuestra arquitectura colonial y todo. Nuestras iglesias más antiguas son una réplica de templos norteamericanos que a la vez son réplicas de los templos europeos bueno, entonces todo eso nos viene como una segunda y una tercera eh, colonización, retachadas. Tengo una experiencia con una pareja mixta, estoy en el chat. Ella es latina y él neozelandés, él se da tiempo para descansar sin sentirse culpable, pero ella dice que no puede hacer eso, colonización, de ahí viene. Y yo me preguntaba, ¿no será el resultado de nuestra colonización que nos obligó a ser servidores 24/7? Por supuesto. Hablando de la colonización en todo sentido, incluida la colonización, cómo nos colonizaron religiosamente desde Estados Unidos. Y no te digo, la iglesia, las frases que recuerdo, esas voces internas que están ahí, que se aprendieron en la infancia, cuando eres más impresionable, y en la adolescencia, bueno, ustedes saben, eh, no se le dice que no a las cosas de Dios, ¿no? Y las cosas de Dios son las gestiones de la organización, ¿no? Ser el tesorero, ir y acompañar a los jóvenes, limpiar el altar, traer las flores del domingo, lo que sea, ¿no? Son delgadas líneas en las que dentro de un término como las cosas de Dios se incluyen muchos otros detalles que no son propiamente cosas de Dios. Ojalá solo se tratara de las flores, se tratara de ser ujier, pero esa confiancita nos va permitiendo entrar en el juego de abusar unos de otros. Y sobre eso leemos tanto en el Antiguo Testamento simbólicamente, con relatos, y en el Nuevo Testamento con amonestaciones y enseñanzas de los apóstoles. No se pasen de lanza con los domésticos de la fe. Se aprovechan que no sabe decir que no. No, no nos estamos inventando nada solo porque estemos hablando de psicoteología. Y claro, de todas maneras, donde sea que sientan que estoy apretándole, que a fuerza quiero que quepa, pues para eso estamos en comunidad, para que digan, pero ¿no será que más bien esto y lo otro? Eso es de colonizar la hermenéutica, tener oportunidad de debatir, igual que la propia Biblia lo hace. Nos asusta un montón pensar al momento de hacer hermenéutica, de leer la Biblia y el texto, nos asusta mucho que digan que se contradice. Sí, compadre, se contradice, claro que sí. Es parte de decolonizar las hermenéuticas saber que se contradice y que eso no demerita el texto bíblico, al contrario, lo hace más rico, lo hace más asombroso, que haya contradicciones. ¿Qué antologías investigativas, qué investigaciones, qué tesis se animan a decir, a utilizar no solamente autores que validan, que apoyan su tesis, sino también incluir autores que dicen, sin embargo, este dice, ajá, contrario a lo que yo afirmo? O sea, eso es básicamente esta antología, tener la apertura, tener el vestido puesto para decir en Eclesiastés dice y sin embargo, ¿no? Y es parte del discurso, hasta está al inicio del discurso de Jesús, cuando más estalló el boom de Jesús, cuando se empezó a dar a conocer, ¿no? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿no? Es la decolonización del texto, la decolonización de lo que hemos aprendido, de cómo entendemos el mundo, cómo entendemos la fe. En nuestro caso, pues por nuestra época, por nuestra situación, por todo nuestro contexto, pues hablamos de la Biblia y de cómo decolonizar la interpretación que hacemos de la Biblia, la hermenéutica bíblica. Jesús estaba hablando del diario, ¿no? De la calle, lo que mencionamos hace rato.
Y en ese hablar de la calle igual, porque la religión permeaba, se filtraba en todas las áreas de la vida. La religión es política en el contexto de la Biblia. Ojalá se tratara de decir, no vayas a otra iglesia, ¿no? Cuando decía no adores dioses ajenos, ¿no? No te vayas a persignar como, no tengas los santos y ojalá se tratara de eso. La religión es política. Está diciendo, se están dejando seducir por el capitalismo bien gacho. No le encuentran ninguna falla. Están bien cómodos, ya sea de forma individual o como iglesia, estás bien acomodadito. Te encanta defender políticos. O sea, fíjate el cambio, la diferencia de interpretar el discurso de Jesús porque crees que llegó a la cruz, ¿no? Como amenaza, así como este se quiere pasar de listo. Cualquiera que quiera seguirlo, ¿no? Eso es decolonizar la interpretación de un texto que por la colonia, desde esos cientos de años, desde esos siglos, nos viene diciendo, y esta es la verdad, ¿eh? Y esta es la verdad, oh. Ujú. Entonces tenemos un miedo de blasfemar contra el Espíritu Santo, un miedo de subrayar la Biblia. Cada quien tiene sus miedos. Yo también tengo los míos, no estoy criticando los que acabo de mencionar. Sobre todo es importante que puedan, pero lo importante es que podamos identificarlos, porque para decolonizar primero hay que identificar. El paso uno es asumir, es identificar que hay algo que atender. Así que estamos viendo en la proyección la primera colonialidad de 3 colonialidades que te prometí. Colonialidad del saber. Te he hecho a perder el final. La otra es la colonialidad del ser. Y la tercera es la colonialidad de Dios. ¿Ok? Esas son las 3 que vamos a asumir. No son todas, no son todas. Entonces vamos con la primera, colonialidad del saber. ¿Quién dijo que solo la teología europea es seria? Eurocentrismo, gracias por traer el término al chat. Aníbal Quijano explica que el colonialismo no terminó cuando se fueron los españoles. Aníbal Quijano, que te lo estoy citando, es un sociólogo, fue un sociólogo peruano, así que de acá de los nuestros, murió en 2018. Aníbal Quijano explica que el colonialismo no terminó cuando se fueron los españoles. Estamos en la colonialidad del saber. ¿Cómo conozco? Queda una forma de pensar que dice lo racional, lo objetivo, lo escrito en alemán o en inglés, esa es teología seria. Uh-huh. El colonialismo terminó como administración política, o sea, ya no hay virreyes. Así terminó. Sí, ya no hay sí, ya no hay virreyes. Pero no terminó como un patrón de poder. Persiste, perdura. Quijano lo nombró colonialidad del poder. Uh-huh. Esa sería otra, no está en nuestro listado de 3, pero para que veas que hay un montón y brotan como margaritas. Colonialidad del poder. Ya no hay virreyes, pero el patrón de poder continúa. Se llaman diferente. Y no solo en la política, en todas las áreas de la vida, ¿no? Se mantiene esa colonización. Lo que viene de la comunidad, del cuerpo, de la abuela que reza, del canto afro, del náhuatl, eso es folclore, es devoción, pero no es teología. ¿No? Eso dice la teología colonizada o la teología que coloniza, ambas, ¿no? Porque el colonizado se la cree y te digo, los defiende capa y espada, así que o lo defendemos, ¿no? Todos tenemos áreas de nuestra vida bien colonizadas y no nos hemos dado cuenta porque están bien colonizadas.
Es parte del trabajo psicológico que hacemos, de preferencia con acompañamiento profesional, pero que no nos detenga, que no tengamos psicóloga de cabecera. Es parte de trabajar nuestra sombra. O como en la ventana de Johari, esa área que ni yo ni los demás conocen y en la que hay que bucear y que da mucho miedo, porque esa es la zona abisal del océano. Sabemos más del espacio, lo he leído, ¿verdad? No tengo estadísticas. Objetivamente sabemos más del espacio que de los océanos a profundidad, ¿no? Entonces sí, da mucho miedo eso, pero yo creo que vale mucho la pena por decolonizarnos la teología, por decolonizarnos la manera de leer la Biblia, de modo que haga sentido. Cuando este profesional es eso, que sea para el momento. A veces leemos lo de la hermenéutica provisional como de que el mientras, ¿no? Y como que la desvaloramos, pero no es provisional en mal plan. Es provisional en el sentido de ahorita es lo que se necesita y es la que hay. Ajá, le añade a nuestra situación una hermenéutica decolonial, pública, contemporánea, provisional, contextual, que responde a la pregunta en ese momento, que acompaña el duelo, la pérdida, que acompaña la experiencia humana, donde uno llora de alegría y la experiencia humana donde uno llora de desesperación, de dolor, y que acompañe, que haga sentido. Eso viene como resultado, viene como fruto de decolonizar nuestra hermenéutica. Es esencial. La herida psicológica en esta colonialidad del saber, en tener el conocimiento, el aprendiz, cómo aprendemos, cómo comprendemos el mundo colonizado, la herida psicológica es esta colonialidad. En esta colonialidad es el síndrome del impostor teológico y lo mencionaron en el chat. Les digo, ustedes dieron en el clavo con los 3 puntos. La herida psicológica en esta colonialidad del saber es el síndrome del impostor teológico. Como latinoamericanos sentimos que tenemos que citar a Karl Barth, a Rudolf Bultmann para que nos crean, pero nos da pena y a veces incluso menosprecio citar a nuestras propias comunidades. ¿Te acuerdas, David, lo que pasó en mesa conjunta cuando hicimos transición de quienes venían a dar clase? ¿Tú te acuerdas cómo estuvo? ¿Cuáles eran los comentarios y todo eso? Ay, platícanos el chismecito, por favor. Al cabo, en poquitas palabras, ya sé que no quieres hablar mucho, pero para que vean que no me lo estoy inventando. Y porque tú interveniste en el proceso en el que pasamos de maestros de educación continua en nuestra organización religiosa, en maestros que venían de Estados Unidos, a luego maestros que venían de Puerto Rico, nos contextualizamos bien machín, porque o sea Puerto Rico, pero luego, ¿qué pasó cuando empezamos a invitar maestros locales? Y los de Puerto Rico empezaron a dejar de venir, empezamos a dejar de invitarlos. ¿Qué pasó? Hubo una recomendación profunda sobre espacios de comunalidad teológica mexicana Ujú. y primero hubo como un vasallaje, como un pastorado tributario, donde un maestro mexicano iba acompañado de un maestro puertorriqueño. Y después, cuando invitamos a espacios desde la comunidad teológica, eh, pues la banda dejó de venir. Dejó de venir. Los 60 espacios que teníamos para ocupar con 3 organizaciones eclesiales o 3 tradiciones, aunque sean muy parecidas, eh, hubo un momento en que la tradición a donde estamos, o la confesión, o el espacio denominacional, nos dieron 20 espacios y podíamos ocupar a veces más porque pues no era tan bienvenido a una mexicana o un mexicano, ¿no? O alguien que conocíamos inclusive que creció en nuestra iglesia, ¿no? Sí. Que lo vimos ahí en pañales o en la iglesia, en los párvulos, qué sé yo. Y entonces todavía le agregaba este peso simbólico
de cómo voy a aprender no solamente de alguien que es de mi tierra, sino que alguien que es menor que yo, ¿no? Que vi crecer, que yo le enseñé, que fui su maestro de escuela dominical, ¿no? No es posible, ¿no? Que esta persona ahora venga y me dé un espacio académico, ¿no? Se me hace raro. Es de algo de lo que recuerdo, discúlpame, Liz. Claro, claro, en las evaluaciones pedidas y en los comentarios no pedidos, ¿verdad? La reacción generalizada era, traigan a Carmelo. ¿Por qué no volvieron a invitar a Ángel Luis? ¿No? Ay, si no viene Negrón, yo no voy. No es el de Zacatecas. De ese pueblo puede salir algo bueno. Chiste local de la Biblia, ¿no? No estoy hablando de Zacatecas. Sí. ¿De dónde era el de la Biblia? De Nazaret puede venir algo bueno. Sí, ¿verdad? De ahí puede Sí, venir. sí, 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 sí. Sí, la banda se fue, la banda se fue. Sí, 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 porque no estoy pagando, y ni siquiera es que estaban pagando bien, ¿verdad? Se les daban muchos descuentos y no estoy pagando para escuchar el pastor este de Juárez. ¿A poco ahí aceptan pastoras mujeres? ¿No? Me acuerdo cuando fui me iba al seminario, empezaba el seminario, una chica del norte, de la misma organización de la iglesia, pero de una iglesia en el norte, me dijo qué bonito y felicidades y todo eso, y me dijo, pero muy personalmente, yo no me sentiría pastoreada por una mujer, ¿no? Era como, qué bueno, qué novedoso, y que vayas a Puerto Rico y que conozcas mundo y así, dice, pero la verdad, yo personalmente, no me sentiría pastoreada por una mujer, y me lo dijo una mujer, ¿no? Porque lo que está colonizado en nosotros, en nosotras, es evidente para el otro, para los demás, quizá, pero está tan colonizado en nosotras que lo defendemos y nos hace sentido, ¿no? Y permea en cómo nos relacionamos con el otro, con el entorno. Por eso es urgente que estos foros estén activos. Como latinoamericanos sentimos que tenemos que citar a Barth, a Bultmann para que nos crean, pero nos da pena y a veces menosprecio citar a nuestras propias comunidades, ya ni siquiera a nuestros propios pensadoras y pensadores, ¿no? Sino nuestras propias comunidades. Desconfiamos de nuestra propia sabiduría. Amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos y como menospreciamos nuestra propia sabiduría, menospreciamos la del prójimo, ¿no? ¿Te imaginas? Sí, a lo mejor me tocó ser la pastora mexicana que acompañaba a Carmelo en el extranjero, y sí, se siente bien gacho, ¿no? Este, hasta que nos viene a enseñar esta, si yo le di escuela dominical en el pre-kindergarten, ¿no? Y luego, pero y en ese momento uno se siente descontado, uno no piensa que más bien se está proyectando en ti, ¿no? Qué pena que piense tampoco, pastor, de usted. ¿No? Que tenga que proyectar en mí, eh, que qué puedo aprender de usted, ¿no? Entonces, amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos y como desconfiamos de nuestra propia sabiduría, pues desconfiamos y menospreciamos la sabiduría del nuestro, del de nuestro contexto, de la persona, del pensante, la teóloga, el maestro. Desconfiamos de nuestra propia sabiduría. Martín Baró lo llamaba fatalismo. Lo de afuera es mejor, lo nuestro no vale, ¿no? Porque todavía podría ser lo de afuera es bueno, lo de dentro también no. Tiene que ser tiene que estar en contraposición. Lo de afuera es mejor, por eso, por lo tanto, de modo que lo nuestro no vale. Y eso era estrategia, eso fue estrategia de la colonización, donde empezó todo con la invasión de Europa. La fe así nos viene, y no solo la fe, la colonización permea todo, y no solamente en la iglesia menospreciamos a las mentes, a los teólogos de nuestro contexto, eh, eh, desconfiamos de nosotras mismas en nuestra área profesional, desconfiamos de nuestra propia formación, desconfiamos de nosotros
como estar a la altura, como llenar el saco o los zapatos, o cuáles son esas frases, y permea todo. La colonización permea en todo, en todas estas áreas en las que desconfiamos de nuestra propia sabiduría, en las que menospreciamos lo que somos, ya ni siquiera la sabiduría, menospreciamos nuestra propia existencia. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esta herida psicológica, la herida psicológica del síndrome del impostor teológico? ¿Dónde está el giro sanador? En viajar de la teología seria a la teología viva. Y la nombramos seria porque queremos defender hasta como su sacralidad, su pureza ritual a costa de la vida, ¿no? Ejemplos tan simples como bebé que llora, lo sacan, ¿no? Tiene muchos sentidos prácticos, es entendible y lo que sea, pero es un ejemplo que espero que no toque susceptibilidades, ¿no? Y también es un ejemplo como muy cotidiano, ¿no? ¿En dónde está la línea, la delgada línea entre bebé que llora se saca por cuestiones prácticas, pensando en el bienestar del bebé, que si algo lo está estresando, pero ¿en dónde está la línea entre eso y al bebé se saca porque este lugar sagrado es, ¿no? Porque está predicando el pastor, porque está predicando Carmelo, ¿no? Este, eh, eh, y es que me acuerdo de muchas cosas de mi niñez. El giro sanador entonces está en viajar de la teología seria, la llamamos así por eso seria en ese sentido de cara alargada, cara de papa, de pastor adulto de piel blanca, arrugado, canoso y malhumorado. Bebé que llora, me lo saca. A las cosas de Dios no se le dice que no. Primero es Dios y luego la familia. Morirse en el púlpito. Al infierno van y en lista, con toda seguridad, con toda confianza. Aunque Jesús haya dicho en su cuentito de los que están a la izquierda y a la derecha, lo único que puedo decirles sobre aquel día es que todo el mundo va a estar sacado de onda. Uh-huh. Y ahora porque estoy en la izquierda y ahora porque estoy en la derecha, no, yo ni sé eso, pero ¿por qué no estoy en la derecha? ¿Yo qué tanto hice? Lo único que les puedo decir, Jesús dice sobre eso, y que les puede importar para su vida hoy, es que todo el mundo va a estar sacado de onda. El giro sanador por eso está en viajar de esa teología seria a la teología viva, la de calle, la de lo que estamos viviendo hoy. Por favor, escribe ya sea en papel y lo compartes en el micrófono o en el chat. Lo del chat salió fabuloso, gracias por sí compartirlo. Si pueden seguir haciéndolo desde el chat, está genial. ¿Cuántas veces, aquí está tu pregunta, cuántas veces has descalificado tu experiencia diciendo eso no es bíblico, teológico? ¿Cuántas veces han descalificado tu experiencia? No estoy hablando de tu fe ni de tu... ¿Cuántas veces han descalificado tu experiencia, lo que sea que te pasó, diciendo eso no es bíblico, eso no es teológico, eso no es asunto de fe, eso es de la vida secular? O solo, principalmente solo porque no era europeo, ¿no? Yo debía haber escrito esta pregunta porque nomás yo me voy en mi viaje y ahora nada más te la estoy leyendo. Pero escribe lo que viene a tu mente. No trates de responder la pregunta tal y como yo la escribí, pero ¿qué viene a tu mente cuando yo digo alguna ocasión y que pueda ser compartida? Algo sencillo o que tú veas que sucede muy seguido, que no es específicamente personal, pero que sucede a menudo y a muchas personas. Veces en las que se haya descalificado una experiencia, vamos a generalizarlo más, veces o alguna situación en la que se haya descalificado una experiencia humana, diciendo es que eso no es bíblico, eso es que eso no es teología, es que eso no es de Dios, no es asunto de Dios, es que eso es de la vida secular. Solo, principalmente, si se descalificó porque muy en el fondo no suena europeo, nada más porque no hay que soltar la decolonización.
Porque experiencias que hayan descalificado porque no es bíblico, porque no es de Dios, hay un montón, hablando de psicología, pero sobre todo si tiene un trasfondo europeo que le podamos encontrar rascándole más profundo. Cuando la sospecha o la duda, estoy en el chat, o inclusive la pregunta sobre el actuar de Dios en el mundo y de sus seguidores que optaron por el dogma desmedido en lugar del diálogo cercano. Me encanta. Preguntas sobre actuar de Dios en el mundo. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios no evitó esa guerra? ¿Y por qué Dios no alimenta en hambruna? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios se llevó a mi familiar? ¿Por qué Dios? La pregunta sobre el actuar de Dios en el mundo. Si Dios existe, entonces, ¿por qué? Todo eso, gracias por, mira, con los términos lo englobas todo. Y de sus seguidores que optaron por el dogma desmedido en lugar del diálogo cercano. Esto define el asunto de Jesús diciendo la vida es más importante que las estructuras. No pueden estarle dando tanto valor a las estructuras, por ejemplo, cómo se guarda el día de reposo, y sofocar la vida por proteger las estructuras, ¿no? Tiene hambre. En lugar del diálogo cercano, nomás escucha la historia que le tienes que estar invalidando. Sí tocaste. El domingo antepasado en el cierre de escuela bíblica fui maestra de teatro y en el cierre, después de la presentación, tuve 10 minutos de sermón para concluir con una buena noticia y el pastor agradeció y dijo, ahora va el sermón. ¿En serio? Ay, viejos rancios. ¿Cómo creen que me sentí? No, bebé. Ahora sí va el sermón, en serio. Sí me pasó, es cierto. Cuando era copastora y yo daba mi sermón, se pasaba el pastor después al altar y daba otra conclusión de mi sermón. Sí, eso viene de ahí. Esas son descalificaciones de la experiencia, diciendo eso no es bíblico, no es teológico, eso no es de Dios, no es asunto de Dios. No es importante, es lo que viene detrás de ello, ¿no? Y detrás de eso está la colonización, la invasión. Tu experiencia no es importante. ¿Que tus dioses de qué? ¿Que Telcasliqué? ¿Cuaticual? No, eso no importa. Eso hasta maligno es, ¿no? Esta es la verdad. Qué manera tan intensa de invalidar la existencia. No solo en cuestión física, invalidar la existencia en el sentido de cómo uno percibe el entorno. En lo que tiene para opinar respecto de las situaciones, tu opinión no vale. Y ya eso no sucede, como leíamos del autor anterior, ya no hay virreyes, ya no estamos sacando corazones en el altar. Digo, criticando el sacar corazones, en el altar, estamos criticando la experiencia humana, en lugar de explicar, en lugar de entender la representación, en lugar de... Ajá. Y yo creo que es igual de horrendo, es igual de horrendo porque como es tan sutil, ¿no? Entonces, el agredido, la persona agredida incluso duda si de verdad fue víctima de algo o está exagerando. El llegar a la casa de Dios, decirte que no eres bienvenido por no asistir a cada domingo, o decir esto es bíblico, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Ajá, Palestina y su destino es voluntad divina. Oh my God, viejos rancios. No eres bienvenido por no asistir a cada domingo. Y ese es un ejemplo muy sutil, muchas gracias. Y es un ejemplo que uno dice, siquiera hay iglesias que argumentan mejor por qué no eres bienvenido, pero nomás porque no vienes cada domingo. Ese menosprecio sutil es el que te digo, ¿no? Y que representa menosprecios por la identidad de la persona. Pero sí, así de simples pueden ser los argumentos, porque no asistes cada domingo. La herida, perdón, nos enseñaron a leer la Biblia con lentes prestados.
y a desconfiar de nuestros propios ojos, no nuestros propios lentes siquiera. Ujú. Nos enseñaron a leer la Biblia con lentes prestados y a desconfiar de nuestros propios ojos. Sanamos cuando validamos que el espíritu también hace, también teologiza en náhuatl, en el barrio, en la terapia, en cómo nos relacionamos con el otro, con el entorno. Segunda colonialidad, la colonialidad del ser. ¿Qué tenemos en proyección? Ajá. Colonialidad del ser. La anterior fue del saber. La colonialidad del ser, de quién soy. La herida está en el cuerpo. Franz Fanon, en Piel Negra, Máscaras Blancas, así se llama su libro, Piel Negra, Máscaras Blancas, lo vio clarísimo. El colono no solo te roba la tierra, te roba la autoestima. Es parte de la estrategia. Tienes que sentir que no vales nada para que cedas la tierra, ¿no? Además del engaño. Te hace creer que eres menor por tu color, por tu clase, tu lengua, tu género, y continúa con la lista. La colonia te instala un vigilante interno. No tenemos que esperar al chip, al microchip que nos van a implantar. Bebé, ya está implantado. Y está implantado de forma tan profunda, fue taladrado de manera tan clara que no necesitabas incisión. Hablando de forma literal. Claro que hubo incisiones, claro que hubo sangre, ¿no? Pero no estamos esperando un microchip, un control, un qué sé yo. Está instalado en nosotros, en nuestra historia. La colonia te instala un vigilante interno. Ignacio Martín Baró, desde la psicología de la liberación, así se llama su tesis, su término, la psicología de la liberación, dice que esa opresión se vuelve trauma psicosocial. No es solo baja autoestima, no es tan simple como eso y la baja autoestima no es nada simple. Uh-huh. Está mucho más intrincado, está mucho más enlodado, más profundo. Es culpa, es una culpa estructural. La herida psicológica en colonizar el ser, en colonizar quién soy, la herida psicológica en esa colonialidad es la voz intrusiva de no soy suficiente, la pusieron en el chat. No soy suficiente. Lo escuchas aquí, lo experimentas, lo sientes en el cuerpo, pero no es tuyo. Es heredado. Cuenta como voz intrusiva. No es tu propia voz. Y no soy suficiente no solamente en cuestión religiosa, pero por ahí empezamos. La religión nos vino desde la colonia, quizá ya no tenemos virreyes, pero todavía en nuestra iglesia se nos enseña que somos gusanos, que no merecemos, que tuvo que morir alguien inocente porque Dios no puede vincularse con nosotros de otra manera porque no somos dignas, no somos dignos de, ¿no? Y no es algo que se enseña así por debajo de la mesa, está en los coritos de los niños. Está en cómo leemos los textos bíblicos, porque 5 maridos has tenido, ¿no? Lo leemos así desde el púlpito como un bochinche, un chismesote, en lugar de decir, sí, sí, lo de los 5 maridos, ¿qué tiene que ver con lo que te estoy pidiendo? ¿No? ¿Cómo leemos el texto? ¿Qué entonación le damos? Viene de la conquista, viene de la colonización. No soy suficiente. La herida psicológica entonces es esa voz intrusiva de no soy suficiente. Recuerda, no es tuya esa voz, es heredada. 500 años de ese patrón de poder para que esté tan asentada, tan bien filtrada, tan bien entronada, que si no la sometemos a debate, sigue decidiendo por nosotras y nosotros. Es la voz de la culpa cristiana malentendida. Soy pecador, no merezco. Es la vergüenza colonial, mi piel, mi acento, mi historia que no es digna. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Me encanta ese himno, me encanta principalmente la melodía, pero luego vas tú a leer y en una estrofa dice, yo soy pecador, ten de mi piedad, me hace sentido, pero luego canta uno, nada hay bueno en mí, ¿no?
La vergüenza colonial, mi piel, mi acento, mi historia no es digna, el capitalismo espiritual, chécate el término, capitalismo espiritual. Tengo que producir más en la iglesia, tengo que orar más, tengo que servir más para valer, para ser importante. Entre más ore, entre más diezme, entre más asista, entre menos diga que no a los puestos, entre más ofrende, entre más dé, capitalismo espiritual. ¿Qué hizo Jesús? Volteó mesas, bebé, volteó mesas. No está en debate de que a veces es bueno porque volteó mesas. Eso hizo. Vivimos pidiendo perdón por existir. ¿Cuál es el giro sanador en este colonizar el ser? Bucear de la culpa a la responsabilidad compasiva. La teología decolonial no quita la responsabilidad, porque luego van a venir frases de, no, es que a libertad nos llamó, pero no libertinaje. Ajá, pero es que entonces, ¿dónde está la línea entre lo que sí dijo Dios y no en la Biblia? Pero es que entonces, esto que me han enseñado da mucho miedo, te estoy diciendo que es la zona abisal. Claro que da mucho miedo, y quien diga que no tiene miedo de, de contraponer esas ideas, de dejar que se simbren los cimientos de sus creencias de décadas, de durante toda su vida, sobre todo como cristiano, como cristiana. La teología decolonial no quita la responsabilidad, quita la vergüenza tóxica. Ujú. Sí es cierto que no hay que tener más alto sentido, más alto concepto de uno mismo, ¿no? Pero lo de somos gusanos y queriendo hacer lo que debo hacer no lo hago y miserable de mí, y cómo leemos los textos y cómo los interpretamos. Sobre todo si nos vamos a ir a lo literal, vamos a tropezar mucho. Vamos a emular demasiado de la colonización, de la sangre y la violencia con la que nos llegó la religión como pretexto para saquear. Y es necesario conocer nuestra historia y de dónde viene para poder decolonizar. Martín Baró diría, sanar es desideologizar nuestro sufrimiento. Sanar es desideologizar nuestro sufrimiento. Tercera colonialidad, la colonización de Dios. Colonialidad de Dios, un Dios blanco, punitivo y lejano. Agrégale más, ¿un Dios qué? ¿Dios blanco? ¿Dios masculino? Abre el micrófono, pone el chat. ¿Dios alto? Ay, no, mide unos 50. Acéptalo. No se ve de unos 50 en las pinturas. Dios blanco, masculino. Incluso decir que todo es teológico y la visión teológica desde el... Ajá, exacto. Dios maduro y perfecto, exacto. No, no, el cuerpo tiene 10 dedos en las manos y 10 en los pies, piel blanca, maduro, perfecto, impecable, Dios castigador, exacto, porque tiene la autoridad y la usa para eso, para castigar. Dios blanco, adulto, maduro en el sentido de la edad, ajá, porque es lo deseable, perfecto, diestro, escribe con la derecha, es hetero, este, en las pinturas obviamente lo tenemos como europeo, ¿no? Esa es la colonización. Nadie puede colonizar a Dios, estamos hablando de colonizar la idea de Dios. Negrito, déjalo. Dios mío, la bebé. La colonialidad de Dios. Dibujar a Dios europeo, dibujarlo blanco, adulto, diestro, este, la complexión también, no se diga, la complexión física, un Dios
que está para imponerse porque tiene todos los rasgos adecuados, versus un Dios que sufre con el pueblo, como el que leemos en Juan. El Verbo se encarnó, se hizo semejante a, y habitó entre nosotros, puso su tienda de campaña. Dios con cognición típica, exacto. No, claro que no va a tener TDA, exacto, sí. Y no, Dios, ¿qué va a saber de mi neurodivergencia, no? Colonizar a Dios de esta manera, permitir que Dios esté colonizado desde nuestra historia de colonización, de cómo sucedió, con tanta violencia y con tanta invalidación del ser, de quien ya habitaba su propia tierra, lo hace más lejano. La gente no odia a Dios, la gente odia nunca poder saciar su intención hacia nosotros, nunca poder sentir que lo hace sentir orgulloso. Enrique Dussel lo dice así. Dussel era filósofo de la liberación, ese era su término, su libro, de hecho, Filosofía de la Liberación, argentino-mexicano. Dice, nos importaron un Dios imperial. Nos importaron un Dios imperial, un Dios que se parece al patrón de la hacienda, dice Dussel. Un Dios que se parezca al patrón de la hacienda. Blanco varón europeo que mira desde arriba, que castiga y que bendice el orden actual. Un Dios que está del lado de los que mandan. Y van y oran por él en la oficina oval. Y si Dios es así, tú aprendes a relacionarte con Dios como con un patrón abusivo. Con miedo, cumpliendo para que no te castigue, con ansiedad. Dussel dijo, 1492 no fue un descubrimiento, sino un encubrimiento del otro. Un encubrimiento del otro. Europa se inventó, como lo pusieron en el chat ya, Europa se inventó como centro a sí mismo y nos inventó como la periferia. Y de ahí se apoyó. ¿Y sabes de dónde sacó eso? De la Biblia, claro que sí. ¿La Biblia apoyó esa tal destrucción, esa invasión? No, de cómo interpretaba la Biblia, ¿no? Somos el pueblo de Dios y aquí es la tierra prometida, ¿no? Fíjate qué fácil. Y todavía sí lo predicamos, ¿no? No hace poco alguien hizo una pregunta en una reunión de iglesia, pero ¿por qué Dios les dio tierras? ¿Por qué la tierra prometida tenía que ser tierra habitada? ¿Y por qué tenían que matar niños y mujeres y ancianos y no debían dejar, y debían dejar hasta la tierra inútil? Pues es que eran los heveos, los jebuseos, los amorreos, pues era gente que se lo merecía, ¿no? Porque eran inconversos, y hasta mezclamos términos de allá y de acá de tiempo, porque pues eran paganos, ¿no? Y hablamos con tal confianza con nuestro Dios colonizado. Vente, Roy, vente, con nuestro Dios colonizado. La herida psicológica de tener a Dios colonizado es esta colonialidad como la base del apego ansioso evitativo con Dios, ¿no? El apego ansioso evitativo con Dios. Alguien, por favor, puede abrir su micrófono y dar una semblanza de si conoce qué es el apego evitativo, el apego ansioso evitativo. En pocas palabras o en tus palabras, ¿qué es el apego ansioso evitativo? ¿O a qué les suena? Apego ansioso evitativo. ¿Cómo conviven la palabra apego y al mismo tiempo lo evitativo? O un ejemplo de cómo sabemos que un niño, por ejemplo, tiene apego ansioso evitativo con su figura paterna. Solo dentro del concepto, solo Ajá. dentro de lo familiar, solo dentro de lo Ujú, que entiendo y desde donde puedo no solo dialogar, sino apropiar orden. Si hay ujú. algo que no está conjeturado, que no encuentra cierto embone, por ponerle una palabra, entonces lo evito, ¿no? Si
si hay algo que viene y me pone en entredicho, Ujú, si, si juzga la manera de que interpreto, si toca cuestiones que son sagradas profundamente para mí, pero que las utilizo para calmar solamente mi ansiedad y para no, para justificar mi conducta ante el otro, y evito cualquier otra cosa que agregue más ansiedad, por ejemplo, la lucidez, de saberme, de saberme colonizador del otro, de saberme elemento de ansiedad para el otro, por lo que no ujú, quiero entender, por lo que pienso que ya entendí en su totalidad, y por lo tanto ujú, ya no, nadie más puede intrometerse en esta situación que ya está acabada, que ya tiene situación finalizada, y que por lo ujú. tanto está perfecta, ¿no? Claro, sí, los misioneros de aquella época, de su llegada a México con el inicio de, en nuestro caso, con nosotros discípulos de Cristo, dirían, nosotros somos los villanos, ¿no? Pero estamos de ese lado de la historia, estamos del lado izquierdo, nos pusieron del lado izquierdo, ¿no? Porque es así, pero imagínate, estamos de fiesta con Jesús, eso es cultural, pero eso no es, no, no, no. Y con la plancha de cemento encima de todos estos bailes, de todas estas canciones, Castillo fuerte es nuestro Dios. Y es hermoso, no lo estoy cancelando, ni lo odio, es hermoso. El asunto no es el recurso, es el medio, es la imposición, es la cancelación. Cari, tienes la mano alzada. Sí, Ujú, quería ujú. mm, comentar, pero primero recuérdame por favor el concepto que nos siento de para que lo pueda ¿El concepto de qué? consiste para que pueda utilizarlo. Desde ese ejemplo de o a qué nos suena y dice un concepto. Ay, como que se me entrecorta el audio, ¿no? Quiero entender bien Sí, creo que el concepto que citó Cari es el apego ansioso evitativo. ¿Sí está bien? ¿Sí Ah, es ya, ese? ya. Sí, 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 apego Entonces, ansioso evitativo. De los tipos de apego que existen, apego ansioso evitativo. yo pienso en uno y creo que se puede aplicar eh, tanto en la familia como en las estructuras sociales y también dentro de la iglesia, que son las lealtades, ¿no? El sentido de la lealtad en el que prefiero eh, dar continuidad a una forma de religiosidad que incluso sé y entiendo que me daña, que me, o a una forma de interacción familiar que me ha dañado, pero que evito la confrontación o evito por lealtad, ¿no? Ujú, Porque implica el quedar en el ostracismo, ¿no? El mm, dejar de ser parte de mi iglesia que me puede provocar mucha ansiedad, el que pueda mm, dejar de ser una, o el que me convierta en la oveja negra de mi familia, mm, ¿no? Y creo que, y pensando en la cuestión de lo colonial o de la colonialidad, es esta parte de también tú eres eh, parte del pueblo de Dios, pero también eres parte de la hacienda, ¿no? Eres ujú, el, el siervo de esta hacienda.
Y eso también crea identidad y crea lealtades que nos dan cierta seguridad y que sin embargo evitamos cuestionarla por esa este, seguridad que está ahí, porque no sabemos cómo nombrarla, cómo sentirla o cómo mm, transformarla. Tal vez. Eso es lo que se me ocurre. Gracias. Y es algo muy relevante lo que mencionas porque es volver a traernos a tierra. Cuando hablamos de un Dios colonizado, no es que alguien pueda colonizar a Dios, estamos hablando de colonizar el concepto de Dios. ¿Quién decimos que es Dios desde el púlpito? ¿Quién enseñamos que es Dios a los niños? ¿Quién creemos que es Dios? ¿Cómo nos imaginamos a Dios? Agustina Lubis dice, en el momento que se te hablen de Dios y que no puedas imaginarlo más que masculino, señor, alto de piel blanca, felicidades, tienes un ídolo, ¿no? No tienes que echarle tierra a los ídolos de otras religiones. Tienes un ídolo en cuanto no puedes imaginar a Dios con un género diferente, con una edad diferente, cuando escuchas la palabra y está atado, la palabra Dios está atado a ciertas características y otro alguien no puede ser Dios, otra característica no puede tener Dios, ahí está tu ídolo, ¿no? Europa se inventó como centro y nos inventó como periferia. Entonces, lo que te digo es, me encanta lo que comentas porque nos vuelve a traer a eso, al piso. No es que de verdad se pueda colonizar a Dios, colonizamos quién decimos que es Dios. Y con esa libertad violenta, Europa se inventa como centro y nos inventa como periferia. Dussel criticó el eurocentrismo, defendió el giro de colonial. Su aporte clave era la filosofía no puede empezar con el yo pienso de Descartes. Tiene que empezar con el yo tengo hambre del oprimido, con el rostro del otro que pide justicia. Yo pienso filosofía, si tienes hambre no piensas, no se piensa con el estómago vacío, no se hace filosofía con el estómago vacío. La filosofía no puede empezar con el yo pienso, así es como decoloniza el concepto de Dios, el nombre Dios. La filosofía no puede empezar con el yo pienso de Descartes, tiene que empezar con el yo tengo hambre del oprimido. El Dios decolonial que propone Dussel no es el Dios del imperio, es el Dios que oye el clamor del pueblo de Éxodo 3. No es el Dios que mira desde el cielo, es el que se encarna y pone su tienda de campaña y sufre con el pueblo. Decolonizar a Dios es cambiar una imagen del Dios colonial, Dios lo ve todo y te va a castigar, y que produce culpa, a trasladar a un Dios liberador. Dios lo ve todo por lo que no te deja sola en tu dolor. Dios lo ve todo y por lo tanto te tiene en su noticia y llora contigo. Esto produce consuelo, acompañamiento. ¿A qué Dios le estamos orando cuando nos sentimos culpables? ¿Cómo te imaginas a Dios cuando te sientes culpable de algo y estás en oración o estás meditando o lo que sea? ¿Cómo sería orarle a un Dios que sufre con nosotras y no contra nosotros? Dussel dice, Dios se revela no en el poder del imperio, sino en el grito del oprimido. Y hay más símbolos bíblicos que encontramos ahí, ¿no? Se revela, no se revela en los cañones, se revela en el riachuelo, se revela en la gallina que protege a sus polluelos, se revela en el silbo apacible y delicado. Unificar estas tres colonialidades, la colonialidad de colonizar a Dios, colonizar el ser, a nosotros mismos, y colonizar el saber. Fíjate cómo se resume en este principio o en este término, más bien en esta expresión. Nos dijeron que no sabemos y que no valemos porque nos enseñaron un Dios que no nos quiere como somos. Fíjate cómo la combinación de estas tres decolonizaciones, de estas colonizaciones, hay muchas,
y trayendo a la vida la experiencia de la gente, podemos inventar, sacar más nuevas, no inventar de mentir, sino sacar a término, según la experiencia de la cultura, del pueblo, de la persona. Y el proceso terapéutico profético es al revés. No se trata de no sabemos si no valemos porque Dios no nos quiere como somos. El proceso terapéutico profético con el que empezamos y estamos cerrando este círculo es al revés de lo que acabo de mencionar. Recuperamos nuestro saber, recuperamos nuestro valor, nuestra dignidad, sanamos nuestro ser para en ese camino reencontrarnos con el Dios que siempre estuvo con nosotros. Lo que Cari dice es muy importante porque no es que efectivamente Dios está lejos, es que la colonización nos lo aleja mentalmente. Ahí está, invariablemente. Nos ama fuera de cualquier circunstancia, pero es en la colonización de quién nos dicen que es Dios, de quién creemos que es Dios, que para nosotros Dios está a kilómetros y Dios nos tiene, dándonos la espalda, nos tiene aborrecidos, porque no somos dignos. Y es todo lo contrario de un proceso terapéutico y profético. En la proyección terminamos con una imagen del mapa. Y este es un ejercicio para que veas durante la semana. De ser posible, si pudieras conseguirte físicamente un mapa o dibujar un mapa. Y marca o colorea o señala dónde te duele el mundo. Para que puedas traer traer a visibilizar, para que podamos visibilizar y hacer psicoteología desde la herida. Y pues no hablemos de la herida ajena, así que partamos de la nuestra. En un mapa así en físico, ¿dónde te duele el mundo? ¿Y dónde te duele en el cuerpo? Si tienes ese espacio, pues también en un dibujo del cuerpo humano puedes señalar o puedes indicar ahí mismo en ese texto con tus manos. Señalas tu cuello. Yo pienso en Trump y me duele acá como una alergia a las lágrimas, como esa hinchazón, ese dolor de cabeza después de llorar tanto. Yo pienso en Palestina ajá, ¿y a dónde va tu mano en tu cuerpo? ¿No? Es dónde te duele el mundo y marca en el mapa, ¿no? Y dónde te duele en el cuerpo. ¿Alguien quiere añadir algo? Hacer alguna pregunta que podamos asumir en la siguiente sesión. Si no lo hay, lo dejamos en pausa, no vamos a hacer cierre, no vamos estamos en pausa porque vamos al tema 2 que va de la mano. Más bien tendemos ese puentecito con este mapa para la siguiente sesión, pero no hay cierre. Es todo un proceso. Y ya nos tocó ver la herida. En la siguiente es leer la herida. Vamos a estar más orientados al texto bíblico en el próximo miércoles. Si no hay algo que queramos añadir desde el micrófono o puede ser desde el chat. En el chat tenemos estos últimos mensajes. Desde no se puede dialogar con él cuando es espacio de ataque, exacto, defensa como último argumento conquistador, con el que no se debate. Dios ha dicho y su decreto es palabra causal y final. Qué manera más colonizadora de traer a colación la invasión europea. Algo que siempre me ha chocado es el momento de la cruz, donde te enseñaron que el padre le da la espalda al hijo. Oh, sí, es cierto, no me acordaba de eso. Porque no puede tener contacto con el pecado. Sí, es cierto. Y nada más se basan en lo de por qué me has desamparado. Ni siquiera está bien leído. No es lama sabactani, es lema sabactani. Bueno, también depende de la versión, ¿no? No es que yo traigo la realidad de todo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lema sabactani, Dios mío, para esto me desamparaste. ¿Sí?
y transformar la frase de alguien que está teniendo una experiencia tan traumática, tan dolorosa, diciendo, me siento solo, incluso si no estuviera solo. Me siento el más solo del universo, incluso Dios me ha soltado. Pero ya de ahí nosotros afirmamos, no, porque Dios, Jesús lo dijo, entonces de veras Dios lo abandonó, ¿no? Porque no puede tener contacto con el pecado y por eso me gusta más María, que no se separó a pesar de que podía sufrir el mismo destino. Y con esto quiero dejar la proyección de lo último que hay después de ese mapa. ¿Qué notaste en los autores que mencioné? Así rapidito, ¿qué notaste en los autores que mencioné? Es puro señor, es puro señor. Y que Dussel, y que Quijano, y que Baró, es puro señor, ¿sí? Y con esto también dejo aquí este ganchito para la siguiente sesión. Por el sociólogo que te mencioné, te menciono dos sociólogas, y por el psicólogo que te mencioné hay dos. Ajá. Y te voy a mandar un resumen de cada uno de ellos, de lo que me importa resaltar de estas mujeres, porque básicamente cuando hacemos esa comparación, los hombres están hablando, los hombres de este lado, del lado izquierdo, están aún con todo y la contextualización, hablando desde el ambiente académico, ¿no? Por ejemplo, hay uno hablando de los indígenas y hay otra que es indígena, ajá, en el mismo rubro. Les pasamos esta información entonces, para que para la siguiente sesión, tanto los audios que nos llegue a mandar David, de la literatura que envié para compartir, pero es literatura aplicada y son ejemplos, no es literatura de consulta. Para literatura de consulta, aquí están estos. Los clásicos, señores, y el giro de colonial, las chicas. Uh-huh. Que incluso hablaron más profundo y desde la propia experiencia y antes, hablando de años, incluso de época, pero silenciadas, ¿sí? En hebreos, mejor decir que al autor es anónimo a que fue Priscila. Y Cantar de Cantares de Salomón, porque si se sabe que es una mujer la que escribió eso, eso no sale, eso no se publica, ¿sí? Pero ya iremos con lo de la Biblia también en la siguiente sesión. Por ahora, pues quiero agradecerles este espacio, prestar atención y la voluntad de compartir, de participar. Es una inversión enorme, que atesoro mucho, que valoro mucho. Gracias por el foro, por el espacio, y todo lo que esto genere durante el mes de agosto. Me emociona mucho. Yo cedo el micrófono, ya sea que veamos más en el chat, pero tengo idea y yo sé que tiéndole vueltas a las... Fájate, Lisa. Ay, muchas gracias. Estamos muy agradecidos y muy agradecidas, maestra Lisa. Nos vamos con muy bonito sabor de boca, pero también con esa necesidad de búsqueda, de encuentro, de silencio, de punto de contacto, de vínculo con esto que comentas, que está tan cercano y que en ocasiones quizá es tan despreciado. Muchas gracias por todo y muchas gracias a los que estuvieron. Muchas gracias por asistir. Nos vemos el siguiente miércoles. Lisa, muchas gracias. Karina, Alondra, Dina, Yolanda, gracias a todos. Miguel, Gracias. Yes. Nos vemos. William, hasta Hasta pronto. luego, profe. Adiós. William.